como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de La Tacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio La Tacunga. Bienvenidos a una nueva emisión de Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la Diócesis de La Tacunga, donde se comparten reflexiones, motivaciones y el estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los sábados desde las 18 horas a través de Radio La Tacunga y por las redes sociales, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Hoy tenemos por tercera ocasión a nuestro invitado, Danilo Velástegui Carrasco, quien es asistente del Departamento de Pastoral Universitaria de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con sede en Ambato, con quien vamos a tratar el tema el pecado original, los subtemas la prueba de la libertad y el primer pecado del hombre, en sus numerales 396 y 397. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Dalino, muy buenas tardes, bienvenido a Un Pueblo que Camina. Gracias, don Juan, buenas tardes y gracias por esta oportunidad de poderme dirigir a usted y a todos sus radio escuchas. Un saludo muy cordial también a quienes siguen este hermoso programa, y hermoso digo porque es algo muy especial tratar estos temas de la fe, porque a la vez va educándonos, va permitiendo conocer las diversas opiniones que tenemos las personas que usted gentilmente invita, y que de una u otra manera eso ilumina a las personas que escuchan y siguen el programa. Y también agradezco y felicito a las personas que siguen el programa. Yo creo que ya debes llevar algún número de ediciones, y esto quiere decir que hay mucha gente que está con esa carrera de resistencia, si va a decir el término, porque quiero saber más, quiero saber más, quiero saber más, y siempre lo sintonizan. Así que muchas gracias a usted, felicitaciones de estas iniciativas que van en bien de la comunidad cristiana. ¿Y qué le puedo decir? ¿Quién soy yo? A ver, bueno, yo soy Danilo Velástegui, soy de aquí de Ambato, trabajo en la Universidad Católica, en la Pontificia Universidad Católica sede Ambato, en el Departamento de Pastoral Universitaria, soy asistente de pastoral, y a quienes quieren visitarnos, pues están las puertas abiertas. Y yo fui sacerdote hace muchos años, unos 15, unos 9 años, más o menos 10 años. En plena comunión con la iglesia, si voy a decir el término, hoy sigo ayudando en todas las actividades pastorales. Monseñor me ha puesto en este lugar porque ha creído necesaria también mi presencia, y que no deje de trabajar y dar todo mi aporte al servicio del Evangelio. Así que estoy aquí, no me siento separado ni rechazado, me siento más que todo una actividad que me gusta mucho. Me siento también parte del proceso de evangelización y también parte de este proceso de ir educando a las comunidades cristianas. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos en el Departamento de Pastoral Universitaria? El Departamento de Pastoral Universitaria es una cosa muy especial porque no es como una pastoral parroquial. La universidad tiene, por un lado, la característica muy importante de educar a las personas, de formar a las personas en el mundo científico. Y claro, al educar en el mundo científico, pues la cosa se vuelve más técnica en la búsqueda de la verdad, etcétera. ¿Y qué hace un departamento de pastoral en una universidad? Pues es establecer el diálogo entre la fe y la ciencia.
Ese es lo especial, lo interesante, ¿no? Para eso el departamento de pastoral, para generar esos procesos de diálogo entre la fe y la ciencia y también hacer el acompañamiento a aquellos estudiantes, a aquellos docentes, a aquellos administrativos que son católicos y que necesitan como católicos también el acompañamiento espiritual dentro de su fe. Pero el hecho de que sea católico no rechazamos a ningún otro tipo de credo religioso o personas no creyentes, ¿no? Al contrario, es un espacio de diálogo, es un espacio de escuchar, de proponer, ¿sí? Y sobre todo resaltar los valores auténticamente humanos que tiene el ser humano, ¿sí? En ese sentido, esa es la función del departamento de pastoral. Ya específicamente estamos a cargo de revisar, si vale decir, dar supervisión a las asignaturas de ética y la persona de hoy que se dan aquí en la universidad, también otra asignatura que se conoce como Jesucristo y la persona de hoy. Eh, y también, bueno, actividades diversas a los estudiantes, a los jóvenes universitarios, convivencias, retiros, acompañamiento espiritual, etcétera. Ese es más o menos llamémoslo así, el mundo en que nos movemos por este lado. Perfecto. Aparte de las actividades en la universidad, ¿tiene alguna otra actividad relacionada con la iglesia? Sí, aparte de esa actividad que se realiza aquí en la universidad, también participo, colaboro con el Centro Verbo Divino, es decir, con el Centro Bíblico Verbo Divino que dirige Padre Lauren Fernández y soy desde algunos años quien también ayuda en lo que es la asesoría o mejor dicho, en compartir temas bíblicos de estudio, de reflexión que se hacen y entonces apoyamos al Padre cuando Él nos pide que lo colaboremos, que colabore ya sea en los cursos mensuales o ya sea en los diversos cursos que Él nos pide, ¿no? Ya sea dentro dentro del Verbo Divino o a veces dice, ayúdeme en tal lugar, en este sentido, ¿no? Dentro de la diócesis también pertenezco al equipo bíblico de la diócesis, al equipo bíblico de diócesis y el equipo bíblico de la diócesis de aquí de diócesis de Ambato tenemos un programa radial cada semana los días martes de 8 a 9 sobre llamamos a la luz de la Biblia, les llamamos y es un camino de acercamiento a la palabra de Dios que estamos usando la Biblia. También como equipos bíblicos tenemos cursos de formación, de capacitación dentro de las diversas parroquias de la diócesis de Ambato, dentro de las zonas. Hoy mismo iniciamos esta semana en la parroquia de Unamuncho, a la entrada a la ciudad de Ambato, desde la Panamericana Norte. Vamos a iniciar un curso sobre hermenéutica bíblica, ¿no? Entonces, empezamos eso también para hoy en la noche. Entonces, estoy metido en ese mundo, ¿no? No me he separado, como decía. Había la propuesta también en algunas parroquias, de empezar un taller sobre lección divina, entonces estamos concretando algunos puntos. En ese sentido estoy movido más en ese mundo. Perfecto. Muchas gracias. Voy a dar lectura a la cita bíblica seleccionada para hoy, tomada de Génesis capítulo 3, versos del 17 al 19, que dice así: Adán le dijo: por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol de que yo te había prohibido comer, será maldita la tierra por tu causa. Con doloroso trabajo te alimentarás de ella todos los días de tu vida. Te producirá espinas y abrojos, y comerás de las hierbas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado. Polvo eres y al polvo volverás. El tema de hoy, estimada audiencia, es la prueba de la libertad y el primer pecado del hombre. Por favor, Danilo, ¿puede compartir con nuestra audiencia una introducción al tema de hoy? Sí, es un tema muy interesante. A veces mucha gente no quiere tratar ese tema, pero es bueno tenerlo bien claro porque es un tema que da razón de nuestra fe.
da razón de nuestra fe. Hay que tener en cuenta que es muy bonito el pregón pascual que se canta en la noche del sábado de gloria, ¿sí? En el pregón pascual se hace alusión a esto, ¿no? Oh feliz culpa que mereció tan grande redentor. Sí, así dice más o menos, ¿no? El texto. Oh, feliz culpa, pero se está haciendo alusión a esto, a este tema que se va a empezar a tratar hoy, porque hoy solo vamos a tratar dos numerales. Yo creo que usted ya tiene organizado los siguientes numerales, así que es un tema muy interesante. Y al hablar del pecado original, hay que tener en cuenta como dos cosas muy claras, ¿no? El relato bíblico que nos presenta en el Génesis 3, el relato bíblico de la caída que titula ahí el texto de los traductores. Y también hay que tener en cuenta toda la reflexión que va a hacer Pablo luego sobre Cristo que vence al pecado, sobre la libertad del ser humano que nos propone Cristo. Y hay que hacer también ahí una reflexión no solamente teológica, siguiendo a Pablo, sino una reflexión filosófica sobre la ética, que muy bien nos trae hoy estos tiempos a la maduración de la ética. Y también hay que tener en cuenta cómo enseñamos el tema en la catequesis. O sea, son cosas muy, muy interesantes que deben tener en cuenta, ¿no? Porque hay que tener en cuenta todos los estudios bíblicos que se ha hecho al respecto sobre el texto bíblico que estamos teniendo presente, teniendo claro de que estamos en un texto bíblico de un género literario mito. Y con al decir género literario mito, no estoy diciendo que el mito es algo que no vale, mucho cuidado, porque normalmente la sociedad científica, entre comillas, ha presentado el mito no solamente dentro del mundo católico o mundo religioso, sino el mito en forma general como algo que no existe. No, y eso es la peor falsedad del mundo, ¿no? El mito, ante todo, es una interpretación de la realidad. Y eso hay que tener en cuenta. Una interpretación que se hace de la realidad, pero con unas características muy especiales. No se hace un mito de la sopa, no se hace un mito de cómo hacer una sopa, no se hace un mito. Se hace mito sobre cosas fundantes, es decir, cosas que son base y clave para la vida del ser humano, para la vida de la sociedad. De eso se construyen mitos. Sí, de eso se construyen mitos. Pero para entender el mito no hay que quedarnos en la cáscara del mito. Sí, no podemos quedarnos en la cáscara del huevo. O sea, tenemos que comernos lo que está detrás de la cáscara del huevo. Lo mismo que pasa con el mito. En el mito nos presenta una cáscara literaria, nos presenta una forma de expresión, pero no podemos quedarnos en esa lleno de imágenes. Hay que descubrir la razón de las imágenes. Y por eso yo quisiera un poquito tener en cuenta lo que nos va expresando en este momento, ¿no? El relato nos presenta una reflexión muy clara sobre lo que es la felicidad del hombre y lo que es el sentido de la vida del hombre. ¿Sí? En el relato del Génesis, nosotros vamos a encontrar lo que nos dice el texto, ¿no? Primero vemos que el hombre a partir del versículo 17, bueno, estamos en el versículo 17, el hombre echa la culpa a la mujer. La mujer echa la culpa a la serpiente. O sea, aquí todo el mundo se lava las manos. Sí, o sea, y eso es típico del ser humano. Nadie quiere decir yo hice. No, eso, para decir yo hice se necesita muchos pantalones, como quien dice, ¿no? Se necesita tener la conciencia bien clara para decir yo hice. Nadie quiere echar. Entonces, eso es propio del ser humano y está expresado en este texto. También hay que tener en cuenta la mentalidad machista de la época, del siglo X antes de Cristo. Entonces, claro, el hombre echa la culpa a la mujer y a la mujer no tiene a quién más echar la culpa porque le echa la culpa a la serpiente, pero la serpiente total termina siendo femenino y entonces está dentro de ese mundo femenino, ¿no? Entonces, los culpables, el femenino, el mundo femenino. Claro, eso en esa época estaba bien. Hoy día hay que releer el texto, ¿no? Pero bueno, dejando eso a un lado, hay que tener en cuenta otra cosa. Eh, las sanciones que se presentan. Porque este es un texto muy sapiencial donde se da a conocer este ambiente y donde se presenta sobre todo
el manejo de la sabiduría y del conocimiento. Y ahí radica otra de las cosas que yo creo que podríamos irlo tocando un poquito más adelante. No sé si le parece conveniente. Excelente. Muy bien. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo, Día del Señor, de la fe, de la esperanza cristiana, de la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de La Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente donde estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado, Danilo Velástegui Carrasco, asistente del Departamento de Pastoral Universitaria de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Extensión Ambato, nos está ayudando con los comentarios al tema del pecado original, la prueba de la libertad y el primer pecado del hombre, en sus numerales 396 y 397. Agradecemos al señor obispo Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Voy a dar lectura al primer numeral, la prueba de la libertad, el numeral 396, que dice así: Dios creó al hombre a su imagen y lo estableció en su amistad. Criatura espiritual, el hombre no puede vivir esta amistad más que en la forma de libre sumisión a Dios. Esto es lo que expresa la prohibición hecha al hombre de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comieres de él, morirás sin remedio. El árbol del conocimiento del bien y del mal evoca simbólicamente el límite infranqueable que el hombre en cuanto criatura debe reconocer libremente y respetar con confianza. El hombre depende del Creador, está sometido a las leyes de la creación y a las normas morales que regulan el uso de la libertad. Es un numeral bastante grande, pues usted nos ayuda con sus comentarios como usted lo tiene preparado. Sí, gracias, Juan. Yo quisiera dividir este numeral 396 en dos partes, ¿no? Bueno, para poder aprovechar un poquito el tiempo, porque nos demoraríamos mucho también, es un numeral bastante extenso. Y una primera parte, la primera idea que resalta, ¿no? Dios creó al hombre a su imagen y lo estableció en amistad. O sea, eso es algo muy importante que hay que tener bien claro. ¿Sí? ¿Qué entendemos por imagen? ¿Sí? ¿Qué imagen de Dios, no? El hecho de ser imagen y semejanza de Dios que nos expresa el libro del Génesis en el capítulo 1, esta es la declaración más grande que podemos encontrar en la Biblia, teniendo presente algo muy especial, que en la Biblia el pensamiento monoteísta del libro del Pentateuco presenta a que Dios es celoso, que no haya otros dioses en la tierra, se va a decir el término, y decir que el hombre, incluso llega a decir, no te hagas imagen de ser alguno semejante arriba del cielo, bajo la tierra o del agua, etcétera. Y decir que el hombre es imagen y semejanza de Dios, eso es darle un poder inmenso al ser humano. Es darle una categoría casi semejante a la de Dios. Y claro, ojo, el Salmo 8 va a decir eso, ¿no? ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él? Lo hiciste poco inferior a los ángeles. O sea, es esa cosa que no hay que perder de vista. Y a veces los seres humanos perdemos de vista, los cristianos perdemos de vista ese tema, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que en Génesis 1 se describe una visión, llamémoslo así, escalonada de la dignidad del ser humano.
primero crea todas las cosas y al último crea al hombre. Entonces, es como cada día va subiendo de peldaño y al último crea al hombre y se va a descansar. Excelente, sí, pero esa es una forma muy especial de presentar al ser humano. Y el Génesis 2, que es un segundo relato sobre la creación, es muy interesante porque esa no es de forma escalonada, sino va creando las cosas de forma circular y en el centro de la creación, del paraíso, pone al hombre y a la mujer. Sí, pone ahí en el centro. Entonces, son dos formas para expresar la grandeza del ser humano, la dignidad más grande del ser humano. Esto va indicando algo muy especial, que Dios crea el mundo del hombre y para el hombre. ¿Sí? Esto es algo muy especial. Y ante todo, ¿qué hubiese sido del universo si no hubiera existido el hombre? El único que tiene conciencia del universo es el hombre. Es decir, mire, la vida empieza a existir en el momento en que yo nazco. ¿Sí? ¿Qué importa lo de atrás? No importa. O sea, es cuando yo me doy conciencia de quién soy y en dónde estoy, es que las cosas adquieren un sentido para mí. Caso contrario, no existen las cosas. No existen. Y ese es el punto clave que quiere resaltar el relato del Génesis en el capítulo 1 y el capítulo 2 como preparación a este capítulo 3 de la caída. O sea, hay que tener en cuenta que todo lo hermoso que Dios ha hecho, todo el universo que está creado, es en función del hombre y para el hombre. Es una expresión del amor eterno de Dios para el hombre. Y no es porque Dios esté solo y no tenga con quién jugar o a quién ir a molestar. No, sino que crea algo porque ama. Y esa es una de las características esenciales del amor. El amor es creador. El amor es creador. Ahora, si no hay creación, no hay amor. Y al decir Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, está diciendo que Dios hace al hombre creador. Ojo, esa es una de las características muy importantes que viene indicado en esta apreciación, ¿no? De Dios hizo al hombre creador. Y para ser creador, se necesita entonces la capacidad de conocimiento, la capacidad de voluntad, la capacidad de decidir. ¿Sí? Y esas son otras de las características muy importantes que van a estar presentes en este tema. Ahora, Vaticano II aborda el tema de la dignidad del hombre, proclamando lo mismo que dice Génesis. El hombre está en la cima y en el centro de la creación. ¿Sí? Una segunda cosa que hay que tener presente es que el hombre es capaz de dialogar. Es otra cosa que resalta el relato de Génesis y que va a unir con este capítulo 3, porque en el capítulo 3 de Génesis decíamos que Dios estaba dictando una sentencia. ¿Sí? Por eso la tierra será maldita, por eso parirás con dolor, por eso cuando tú trabajes la tierra te dará abrojos. Está dando una sentencia. Pero eso es parte de esa capacidad de diálogo. El hombre tiene la capacidad de escuchar a Dios, de dialogar con Dios. ¿Por qué hiciste eso, hombre? No sé, la mujer que me diste. O sea, esa conversación, o sea, parece media tonta, pero resulta que así es. Es de esa capacidad, expresando esa capacidad dialogal que tiene el hombre, no solamente con otros seres humanos, sino sobre todo con Dios. Y el concepto bíblico de Dios es un Dios de Israel, es el Dios salvador, es el Dios que dialoga con el pueblo, ¿sí? Es entonces un Dios que habla, es un Dios que exige respuesta. Pero no es que exige respuesta porque yo quiero una respuesta, sino exige una respuesta porque el diálogo exige respuesta. ¿Sí? El diálogo no es monótono ni con una sola persona. Entonces, es un absoluto personal que entra en relación con el hombre y el hombre entra en relación con ese absoluto personal. Y una tercera idea, se va a decir el término de esta imagen y semejanza de Dios, es que el hombre es cooperador y es lugarteniente de Dios. Le puso en el centro para que cuide el paraíso, dice el capítulo 2. Entonces, es esa acción que tiene, es la función que tiene el hombre, ¿no?
Entonces, creado a imagen de Dios es con esa responsabilidad. Entonces, el hombre tiene una responsabilidad, es un ser de derechos, pero también es un ser de responsabilidades. Y con esto quiero entonces empalmar un poquito con la segunda parte de este numeral, que nos habla acerca de esta acción libre que tiene el hombre. Entonces, ¿hasta dónde funciona la libertad del ser humano? Si vale decir el término, ¿sí? ¿Hasta dónde actúa? Hay que tener en cuenta un detalle muy especial, que solo el ser humano es capaz de ser libre, ¿sí? Los animales actúan predeterminados, genéticamente actúan. No es que ellos tienen la voluntad de decir, no, el perro se le abre la puerta de la casa y no dice, a ver, ¿me voy o no me voy? Simplemente el perro se va. Y dice, pero él no piensa, es que me voy porque quiero ser libre, me cansé de estar en esta casa y ahora me voy a la plaza a comprar. Dice esto. Se mueve simplemente por el olor, el instinto. ¿Sí? Nada más, ¿sí? O sea, él está acostumbrado. Y así todos los animales funcionan en relación a su carga genética. El hombre no. El hombre tiene voluntad, la capacidad de decidir. Y esa capacidad le permite tener valores, de determinar valores a las cosas. La manzana en sí tiene valor porque es alimento, pero yo le puedo dar un valor a la manzana. Yo descubro que esa manzana me sirve de alimento y puedo comerla como no comerla, porque yo le doy ese valor. Por eso dicen que el ser humano es el único que, estando en el desierto y estándole ofreciendo un vaso de agua, puede decir no. Porque yo le doy valor a la acción que me están dando el agua, pero también le doy valor a la acción de yo no quiero, porque no quiero recibir una ayuda, me basto por mí mismo. Es decir, es esa capacidad que tiene el ser humano de tener en cuenta los valores. Y hay una serie larga de valores, sí, toda una reflexión filosófica sobre los valores, pero hay que tener en cuenta una cosa muy importante, que son los valores éticos, los valores morales. Sí, y en función de esos valores morales es que el ser humano entra en juego la libertad. Es decir, ¿para qué soy libre? ¿Cómo yo determino que algo es bueno o algo es malo? Y lo único que va a determinar lo bueno y lo malo es la reflexión clara que yo tenga sobre los valores éticos. Sí, hoy en día andamos el mundo tan patas arriba, si vale decir el término, porque no hemos logrado determinar, o mejor dicho, hemos quitado, y aquí viene entonces el texto bíblico de que no comerás del fruto del árbol que está en el centro, que es el árbol del bien y del mal, no comerás, ¿sí? Porque eso de comer el fruto es un símbolo de satisfacer el deseo. ¿Y cuál es el deseo? No es tanto comerme la manzana, que apareció en el siglo XV, creo más o menos, esa idea de una manzana. Es un fruto, cualquier fruto. Pero ¿qué es el fruto? El fruto es esa capacidad de ser como Dios. Dios, a la larga es Dios, a la larga es no el que determina qué es bueno y qué es malo, no. Dios hizo un proyecto, un propósito, por eso hablábamos al inicio de la creación, lo hermoso que le puso al hombre. Entonces, el propósito es que el hombre sea feliz. Esa es la verdad, esa es la verdad, eso es lo bueno. Ahora, en el momento en que yo me como del fruto, ahora ya no voy a seguir la propuesta de Dios. Ahora yo creo mi idea de felicidad. Yo creo mi idea del bien. Yo creo mi idea de la verdad. Entonces, la verdad se vuelve relativa. En el momento en que yo le saco tarjeta roja a Dios, le saco del partido de fútbol, no es que simplemente dejo de ser creyente, no, sino que simplemente pierdo el norte. Pierdo el punto referencial de lo bueno y lo malo, de la verdad o la falsedad. Y claro, yo hago y digo lo que yo creo hoy que es bueno y mañana es malo. Y ese punto es lo que hace que nosotros estemos marcados por la eternidad. Sí, marcados por la eternidad.
es lo que se va a conocer como el pecado original, ¿no? Es decir, yo aquí decido lo que es bueno y malo, ¿no? Porque, claro, los papás, ¿qué hacemos con los hijos? Tratamos de enseñarles lo que es bueno, que hasta ponemos las manos, por favor, de buenas o de malas, ve, actúa bien, ¿no? A la larga, como niños, a los 3, 4 años ya empiezan a mentirnos. Y claro, los psicólogos dicen, eso es normal, que nos mientan porque es parte del desarrollo evolutivo del cerebro y que sí, hay que enseñarles cómo descubrir la verdad. Así que bueno, les enseñamos, pero el ser humano siempre mentirá. Porque claro, es la habilidad del cerebro de pasar del objeto a la imaginación y de transformar la imaginación y el objeto, y de la realidad transformarla, es parte de. Pero y al transformar eso también vamos usando esa habilidad en provecho de uno, en función de mis intereses, y me olvido de los intereses de los demás. Los grandes filósofos han llegado a determinar incluso algo muy especial, ¿no? Es una libertad de y una libertad para. La libertad es un don, es una tarea. Sí, es un don, es una tarea. No es que yo soy libre simplemente para romper las cadenas. No, no, no esa imagen del esclavo rompiendo las cadenas, ya soy libre y no tengo amos. Eso es muy romántico, ¿no? La libertad ante todo es suprimir las alienaciones que a mí me atan para poder yo estar al servicio de. Es suprimir esa idea irracional de yo mando aquí, punto. ¿Sí? Y yo soy libre, puedo tomar mi decisión, pero ¿y para qué? ¿Qué hago con eso? ¿Sí? Es ante todo ese, no solamente sentirme que soy dueño de todo, sino ¿para qué te sirve ese ser dueño de todo? ¿Qué estás haciendo con todo eso, no? Por eso siempre ese trabajo de ser libre de qué? Pues hay que ser libre de la miseria, hay que ser libre de la duda, hay que ser libre de la falsedad. ¿Pero para qué? Para entrar a vivir en armonía, para vivir en una solidaridad, en una comprensión, ¿sí? Hoy es necesario reflexionar este punto. Ahora, la libertad teológica que nos plantea el texto del Evangelio supone que somos libres ya. Pablo nos va a decir algo muy cierto, ¿no? Nos va a decir que ustedes que han sido liberados en Cristo, vivan como Él. Y eso es ya cosas mayores. Sí, eso es ya cosas. O sea, y ahí vemos a Jesús siendo un verdadero libre, capaz de dar la vida por. ¿Sí? Capaz de dar la vida. Y no hay amor más grande que el que da la vida por el hermano. Ese es el acto supremo de libertad que nos invita a nosotros, los creyentes, a saber tener presente ese particular. Yo así un poquito le daría la interpretación a este numeral. Excelente. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. ¿Quieres que tu negocio llegue a más personas? Anuncia con nosotros en Estéreo Latacunga. Tenemos para ti un plan de publicidad acorde a tus necesidades. Recuerda, sin publicidad no existes. Comunícate ya al 032-810-287, al celular 098-22-23-699 y sé parte de nuestro selecto grupo de auspiciantes. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado, Danilo Velástegui Carrasco, asistente del Departamento de Pastoral Universitaria de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede en Ambato, nos está ayudando con sus comentarios sobre el tema El pecado original, los subtemas La prueba de la libertad y El primer pecado del hombre, en sus numerales 396 y 397. El numeral 397 dice así: el hombre, tentado por el diablo, dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador y, abusando de su libertad, desobedeció al mandamiento de Dios. En esto consistió el primer pecado del hombre. En adelante, todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza por su bondad. Danilo, por favor, su comentario al respecto. Híjole, ¿por dónde empiezas? Es que eso es una cosa muy interesante.
el texto del Génesis, capítulo 3, versículo del 1 al 11, que habla sobre el pecado, es algo muy especial, muy interesante, cuando dice la serpiente, que era el ser más astuto de todos los animales del campo. Astuto, yo quiero detenerme en esta palabrita, astuto está muy unido con conocimiento. ¿Sí? El texto, ante todo, como nos menciona aquí el numeral, ¿no? 397, el hombre tentado por el diablo dejó morir, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la función del tentador? La función del tentador no es otra cosa sino hacer una propuesta. Jugarnos con la imaginación. Son como las propagandas, digamos, de hoy día, ¿no? La propaganda que los ve más lindo, ¿sí? Juega con nuestra psicología la propaganda. La misma cosa hizo el tentador y hace cada día el tentador las mismas cosas. O sea, juega con nuestra psicología, juega con nuestra psiquis. ¿Sí? Nos la juega la psicológica, como se dice, ¿no? Y entonces, ¿qué? Nos hace ver, ¿sí? Nos hace ver el objeto, pero nos pinta de otros colores. Y es lo que pasó en el relato del Génesis, ¿no? En el relato del Génesis lo que vemos es que la serpiente, el tentador, el Satanás, etcétera, lo que queramos decirle, le propone al hombre una visión distinta de lo que tenía claro. ¿Cuál es esa visión distinta? Si coméis de este fruto, seréis como dioses. Así de sencillo. Es decir, no vas a estar necesitando de Dios. Simplemente vas a ser. Pero mire, el tentador fue muy serio y habló la verdad. Seréis como. No les dijo, seréis dioses. Seréis como. Entonces, el cómo, esa es una palabrita que a la larga me está diciendo que voy a ser igual como que no voy a ser igual. Entonces, o sea, el tentador habló con la verdad, porque usa la verdad, maneja la verdad, por eso maneja el conocimiento, maneja la verdad, pero me la pinta distinto para que yo a la larga me deje engañar. El culpable en última instancia es el ser humano. No es el tentador, no es culpa del tentador, es culpa mía que yo me dejo embobar, me dejo engañar. Entonces, hay que partir de ese punto. Recordemos todo el relato anterior de lo que es imagen de Dios y por qué Dios creó el universo. Sí, ¿por qué? Y cómo le pone en lo más alto y en el centro. Esa es una llamada que Dios hace al hombre. Pero esa llamada, todos somos llamados, pero el hombre no es que al ser llamado, el hombre es manipulado. No es ni manipulado ni por Dios, ni en el otro caso por la serpiente, que no es que sean dos dioses, no es manipulado. ¿Por qué? Dios no crea un robot, Dios no crea un ser limitado, ¿no? Al contrario, le crea con conciencia y con voluntad. ¿Sí? Con conciencia y con voluntad. ¿Sí? Es decir, lo crea libre, responsable, ¿sí? Capacitado, lo crea con una participación de vida íntima. Por eso ese soplo divino, ¿sí? Le sopló en las narices su aliento. O sea, le puso la capacidad divina al ser humano. No necesitaba comerse la fruta porque la tenía. ¿Sí? O sea, simplemente fue, o sea, ¿para qué darme cuenta que está fuera de la fruta si ya la tengo dentro? Claro, yo la tengo dentro, yo tengo dentro el poder. Yo tengo el poder de hacer el bien como tengo el poder de hacer el mal. Y miremos lo que ha pasado en historia, tantas situaciones, ¿sí? Que a la larga, para justificar todos los errores y horrores, echamos culpa a la locura. Por ejemplo, en el caso de Hitler, no, es que ya estaba loco, por eso es que ya decía, ya sabe. No, simplemente es el poder que ejerce, no desde fuera, sino que el poder está en mi cabeza, yo mismo ejerzo el poder en mi cabeza. ¿Sí? Es lo que pasa también con muchas de nuestras autoridades, se envilecen el poder no porque está afuera, el poder no está afuera, el poder está en mi cabeza, o sea, yo decido. A la larga yo soy el que decido, porque yo puedo tener el poder, pero ¿para qué lo uso? Entonces, esta es la función, ¿no? O sea, a la larga, ¿qué es el pecado? El pecado no es otra cosa sino transgredir esa prohibición divina, si debemos decirle prohibición, es decir, que
tengas en cuenta cuál es el rumbo de tu vida, la felicidad. Entonces yo cambio esa transgresión, yo transgredo esa propuesta que Dios me hizo por otra que yo creo. En eso consiste el pecado, en transgredir esa situación. Ahora, esa genera en el hombre una ceguera que es parte del pecado, porque el pecado genera una especie de ceguera y donde yo no me doy cuenta que estoy. Es como el alcohólico que dice, ¿yo cuándo soy alcohólico? Me tomo unas 2 copas, pero eso no quiere decir que sea alcohólico. Que tome cada semana no quiere decir que sea alcohólico, ¿no? O sea, no se da cuenta. Lo mismo pasa con el pecador. El pecador no se da cuenta que está pecando. Él dice, estoy actuando y soy libre y yo me doy cuenta y yo sé hasta dónde la juego. ¿No? ¿Sí? Y claro, se da cuenta ya cuando tocó fondo. Ahí dice que bestia, ¿no? O sea, ya es eso, ¿no? Entonces, pero la noción del pecado ha sido falsificada hoy en día. Y hay que cuestionarnos, o sea, por ejemplo, ¿cuántas veces vamos nosotros a confesarnos? ¿Para qué confesarnos? Yo qué hice. O sea, no, me voy donde el psicólogo. Por eso los psicólogos están llenos de pecadores. Y donde ya los confesionarios están llenos de problemas psicológicos. Está al revés, está tergiversada la cosa. ¿Por qué? Porque quienes han lavado, se va a decir, han absuelto el pecado, son los psicólogos. Sí, entonces, no, ¿para qué? Esas ideas que tienen, no, eso no es mal. ¿Para qué esos dolores de conciencia? No, o sea, tranquilo, fresco, es parte del ser humano, es la debilidad, no. O sea, ese es un transgredir la idea de pecado, o sea, deformado la idea del pecado. O sea, el pecado es transgredir la propuesta de Dios. El pecado nada tiene que ver con nuestros problemas psicológicos o nuestros traumas psicológicos. O sea, eso es una cosa, pero el pecado es una cuestión de cómo yo miro la realidad desde el punto de vista de Dios. ¿Sí? Entonces, el pecado es no responder, simplemente el pecado es no responder al proyecto de Dios que Dios tiene sobre el hombre. Claro, si yo no creo en Dios, yo no he pecado. Si yo tengo una idea falsa de Dios, yo no he pecado. Si yo no conozco el proyecto de Dios, yo no he pecado. Sí, así saldría, ¿no? Pero el sentido del pecado no es solamente transgredir la idea de Dios, porque a la larga podemos terminar al decir transgredir la ley de Dios o transgredir la propuesta de Dios, terminamos diciendo, cayendo en una especie de legalismo. Pero hay que tener en cuenta un detalle. ¿Cuál es el proyecto de Dios? El proyecto de Dios es el amor y la felicidad. Entonces, ahora sí, si yo transgredo, si yo destruyo el amor, si yo destruyo la felicidad, entonces estoy pecando. O sea, yo creo que esa sería una forma de cómo enseñar hoy lo que es el pecado, ¿no? O sea, transgredir a Dios, fallar a la promesa de Dios, no cumplir la ley de Dios. No es solamente eso, sino es fallar al amor, fallar a la felicidad, fallar a la vida. ¿Sí? Eso hoy lo sentimos como más nuestro, ¿sí? Más nuestro. Y eso hay que tenerlo muy claro, ¿no? Porque el hombre, y otra cosa que hay que tener en cuenta, que el hombre al pecar crea situaciones y ambientes de pecado. No es que yo peco solito, y es un pecado individual. Sí, yo puedo pecar escondido, cerrado, nadie ve, nadie sabe. Es algo muy íntimo mío. Pero resulta que eso a la larga afecta a las relaciones con las personas. ¿Sí? Afecta a las relaciones con las personas, porque se vuelve costumbre, se vuelve una práctica. Y hace que la práctica enrede a los demás. Y entonces ya estoy en un pecado estructural, social. Ya se convierte en algo más difícil de salir. ¿Sí? Entonces, el pecado es una estructura como la ideología, es una mentira social, es una seducción imparable, es como el sistema injusto. Entonces, es necesario tener en cuenta que esa idea es lo que se conoce como el pecado original, ¿no? Esta sociedad, vivimos en esa sociedad. Ahora, ¿cómo superar el pecado original? Bañándonos con agua bendita en el bautismo. Sí, la teología dice así, hay que bautizarse para uno ser libre del pecado original, pero resulta que no funciona. ¿Por qué no funciona? No porque no funcione la gracia,
No, ¿sí? El problema es que no asumimos lo que dice Romanos capítulo 6. Si has sido injertado con Cristo, vivan como Cristo. Es que no vivimos ese detalle. O sea, nos bautizamos, somos ya cristianos, hemos nacido como una nueva criatura, ¿sí? Y nos quedamos ahí, ¿sí? Como el grano que cayó entre la zarza. Se ahogó cuando quiso crecer, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tuvimos muy presente lo que es ser cristiano. Entonces ahí hay una gran falla de la catequesis, si vale decir el término, que no hemos expresado cómo tiene que ser el hombre según la propuesta de Cristo. Como lo que se conoce como el cristocentrismo, llamemos así, ¿no? Es decir, el hombre hecho Cristo. Sí, el hombre hecho Cristo, no Cristo hecho hombre, sino el hombre que tiene que hacerse Cristo, reconocerse, identificarse con Cristo, que es la propuesta que está en Romanos 6 acerca de la teología del bautismo. La catequesis es muy bonita esa catequesis del capítulo 6 de la carta a los romanos, es hermosísima. Y si nos diéramos cuenta de eso, romperíamos esta estructura del pecado. Excelente, muy interesante. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo Día del Señor. De la fe, de la esperanza cristiana. De la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de la Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas. A través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado Danilo Velástegui Carrasco, por tercera ocasión, nos acompaña en este programa. Él trabaja como asistente del Departamento de Pastoral Universitaria de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con sede en Ambato. Con él estamos viendo el pecado original, el tema la prueba de la libertad y el subtema el primer pecado del hombre, en sus numerales 396 y 397. Una vez que hemos analizado estos numerales, Danilo, hay unas inquietudes que tenemos. Por ejemplo, en cuanto a las leyes políticas, leyes del Estado, hay una norma que dice: el desconocimiento de la ley no le exime de responsabilidad. En el caso de las leyes religiosas, ¿se aplica una norma similar? A ver, si hablamos del tema, legal, las normas que están establecidas en el derecho canónico para los católicos, digamos, que en este caso sería como la Constitución para los católicos, el desconocimiento de la ley es verdad, no lo exime, también se maneja por el mismo principio jurídico. En cuanto a lo teológico, en cuanto, por ejemplo, el saber qué es bueno y qué es malo, claro, eso no está legalizado, o sea, regulado por una ley, ¿no? No, eso está en la conciencia del ser humano. Eso tiene otra forma de proceder, digamos, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, resulta que yo no soy católico, y yo no me conocí, ni me eduqué, ni tengo conocimiento de Cristo, ni de la Biblia, hace que yo sea juzgado con las reglas de los mandamientos. Por ejemplo, o sea, podríamos hacer una pregunta. Claro, no puedo yo juzgarle a esa persona que no conoce los mandamientos por la ley de los mandamientos, pero sí puedo juzgarlo por la cuestión de la ética. Porque eso es común a todos. Es común a todos los seres humanos, de todas las culturas y de todos los tiempos, el valor de la vida, por ejemplo. O sea, eso es común para todos. Es un valor ético. El valor acerca de la verdad. Eso es algo también muy común para todos.
Ahora, que cada uno quiera manejarlo, el término, lo que significa la verdad, eso ya es otra cosa, pero el robo, por ejemplo, el asesinato, por ejemplo, o sea, todas estas cuestiones son cuestiones éticas muy, muy valiosas y que son para todos los seres humanos. Entonces, todos los seres humanos nos manejaremos o seremos juzgados a la larga por estos principios elementales y básicos. Ahora, los católicos o los cristianos, incluyendo católicos y no católicos, pero que creen en Cristo, seremos juzgados por un detalle más, el haber conocido a Jesús. Entonces, tener el punto de referencia. Ahí viene la parábola o la propuesta de Jesús. A quien mucho se le dio, mucho se le exigirá. ¿Sí? Entonces, o lo que decía, el esclavo que conoce lo que quiere su señor recibirá muchos azotes. Claro, o sea, si nosotros como cristianos conocemos a Jesús, conocemos la propuesta de Jesús, conocemos la propuesta de la Biblia, entonces nuestro valor ético debe ser potenciado a la máxima expresión. ¿Sí? Deberíamos ser las personas de mejor acción y de mejor actuar ético que exista en el universo porque conocemos al que es la verdad, el camino y la vida. Y eso es lo que le decía, ¿no? En Romanos capítulo 6 es muy, muy, muy bonito. Disculpe, déjenme de buscar por aquí Romanos capítulo 6, porque va hablando de esa característica, ¿no? Va hablando de ese punto, ¿no? Romanos 6, déjenme ver concretamente, versículo 15 y siguientes. Entonces, ¿qué? ¿Nos entregamos al pecado porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera, dice Pablo. Sabido es que si se ofrecen a alguien como esclavos y se someten a él, se convierten en esclavos, esclavos del pecado, que los llevará a la muerte, o esclavos de la obediencia a Dios, que les conducirá a la salvación. Pero gracias a Dios, ustedes que eran antes esclavos del pecado, han obedecido de corazón la doctrina que les ha sido transmitida y liberados del pecado se han puesto al servicio de la salvación. Les estoy hablando al modo humano, consciente de su dificultad para comprender. Lo mismo pues, que antes de entregaron como esclavos a la impureza y a la maldad hasta llegar a la perversión, así ahora, entréguense como esclavos al servicio de la salvación, en busca de la plena consagración a Dios. Está ahí, ¿sí? Ese es el punto de quiebre que tenemos los creyentes. El ser seguidores de Jesús. Ahora, ahí se mide si yo soy auténtico seguidor o no soy auténtico seguidor. Claro, esto no quiere decir que ya en la tierra tengamos alitas y una aureola. No, eso tampoco quiere Pablo. Pero lo que quiere Pablo es que nos esforcemos a lo máximo en vivir a plenitud. ¿Sí? Tampoco aquí entraría ese punto. A ver, los que están debidamente preparados pueden acercarse a comulgar. Pues nadie se acerca, que nadie está debidamente preparado. La comunión no es de santos ni de perfectos. Esa es la función de los sacramentos, alimentar nuestra vida para perfeccionar constantemente. Es un constante perfeccionar. Y ahí está la reconciliación. ¿Para qué? Para reconocer que fallé y volver, pero no como alguien que cosecha cada año las frutas, sino, a ver, me esfuerzo y entro en un proceso de lo que se conoce como la virtud, que hoy es una palabra también que ya no se la quiere usar. O sea, ser un hombre virtuoso es el que trabaja sobre sí mismo, perfeccionándose, como el que va al gimnasio, ¿sí? Las buenas costumbres, o sea, es parte de hacer hábito en mí esas cosas buenas. A veces ahí ya caemos todos porque no nos gusta ni hacer una buena dieta, ¿no? Entonces, imagínense. Peor ser bueno y correcto, ¿sí? En ese Excelente. sentido, un poquito, sí. ¿Qué pasa con las personas que eran creyentes, se criaron como creyentes, tuvieron su adolescencia, juventud y hasta parte de la vida adulta creyente y de pronto dicen, no, yo ya no creo porque leo la Biblia y no es lo que me enseñan en otro lado? A ver, yo creo ahí que hay una cosa muy importante. Por un lado, la búsqueda de la verdad. Y
se ha dado muchos casos y yo creo que es también parte del proceso, ¿no? Y creo que nos ha pasado a usted, a mí, que uno entra en un proceso de conocer, lee la Biblia, le enseñan de un lado, escucha de otro lado, dicen que, a ver, es que aquí alguien no me explicó bien. Y sucede que le hacemos decir la Biblia lo que queramos. No hemos dado una recta interpretación de la Biblia, no hemos hecho una correcta exégesis de la Biblia y hemos manipulado la Biblia a nuestro antojo o a nuestras ideas o falsas imágenes de Dios que tenemos. Y claro, cuando las personas se dan cuenta, dicen, yo rompo con ese estilo. Está bien hecho. Pero ahí hay un pero. No se quede roto. Sane, haga el proceso de búsqueda de la verdad. Eso deberían hacer las personas, o sea, buscar la verdad. O sea, ¿qué hacer para no simplemente haber roto con la iglesia, roto con la jerarquía, quedarme resentido porque me enseñaron mal o porque tuve una mala experiencia, sino a ver, ¿cómo sano mi reencuentro con Dios? ¿Cómo sano mi encuentro con la comunidad, con los demás? ¿Sí? ¿Cómo sano mi encuentro con los demás? Porque hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? La religión no es simplemente un nombre, religión católica, religión musulmana, no, sino la religión es la relación, ¿sí? El religere, el volver a unir, ese es el religere, ¿sí? Re es volver a, ligere es atar, volver a unir, volver a amarrar. Esa es la religión, esa es la función de la religión, o sea, volver a amarrar algo que se rompió, volver a amarrar con Dios. Sí, entonces con el otro con mayúsculas, entonces cuando nosotros rompemos con la religión por X y Z razones, ¿sí? Es necesario volver a amarrar, es decir, hay que buscar un proceso de sanación que yo mismo debo hacer para encontrar la verdad, ¿sí? Para buscar la verdad. No puedo quedarme contento con simplemente haber sido, darme cuenta que he sido fallado, sino que tengo que sanar y seguir el proceso de búsqueda de la verdad. Y yo invito a aquellos oyentes que hayan pasado por situaciones de estas que no se queden ahí, sino, a ver, busquemos, hagamos el proceso de encuentro del camino con la verdad. Muchos santos. A mí me llama mucho la atención este cardenal Newman, siendo de la iglesia anglicana, por el estudio de la historia de la iglesia, dice, no, yo no puedo, siendo incluso un gran arzobispo de una de las grandes iglesias de Inglaterra, dice, yo no puedo seguir aquí. Y entro yo en lucha con mi conciencia y dice, lo más importante es la conciencia recta, la conciencia de la verdad. Entonces dice, yo no puedo servir a esta religión o a este rey, yo en conciencia opto por esto. Y eso es lo que nos toca hacer. Es lo que se conoce como la objeción de conciencia. O sea, yo tengo que saber buscar la verdad y a pesar de todas las situaciones, ir para allá. Es lo que dice Pablo, ¿no? O sea, ¿a quién tengo que hacer caso? ¿A Dios o al hombre? ¿Sí? Y Dios no es solamente, vale el término, una religión X, Y, Z, sino es la verdad, la felicidad, la justicia. Hacia allá debemos ir, ¿no? Y claro, para nosotros los creyentes, los católicos, que sabemos que, a ver, cuando hacemos una comunidad verdadera con los principios de Jesús, estamos en la verdadera iglesia, porque también, quiera o no, sí, excepciones también se dan de situaciones que no son, pero bueno, son parte de la familia y hay que amarlos con mucho cariño. Perfecto, muchísimo. Hay muchas preguntas más, pero por el tiempo vamos a tener que dejarlas para otra oportunidad. Y a nuestros oyentes que tengan inquietudes, que tengan preguntas, por favor, las pueden escribir en el Facebook o en el YouTube y posteriormente se les dará respuesta. Danilo, muy agradecido con usted por esa predisposición de habernos ayudado en una entrevista más con este importante tema del catecismo. Eh, Vienen pues los saludos para nuestra audiencia, en especial a los compañeros, al Departamento de la Pastoral Universitaria de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, de Ambato. Un saludo especial a todos los laicos organizados en diferentes movimientos, a los sacerdotes religiosos y religiosas y a todas las personas involucradas en los diferentes servicios de la Iglesia.
Para despedirnos de nuestra audiencia, Danilo, lo dejamos en sus palabras finales. Quiero agradecer inmensamente a esta oportunidad que me ha dado usted, don Juan, y felicitar nuevamente esta iniciativa y a quienes son los radioescuchas y seguidores de este hermoso programa. Vuelvo a decir, yo les doy la bendición de parte de Dios también, sí, como papá, pues una bendición muy grande, sí, y yo creo que es ese caminar, ese constante caminar. Sigan, esfuércense por seguir leyendo. No solamente se queden con lo que aquí escuchan en la radio, investiguen, cuestionen. Como usted sabe, don Juan, la radio no la hace el productor o el que está dirigiendo, sino la hace la gente que escucha, que cuestiona y que pregunta. Entonces yo invito a cuestionar, a preguntar, a que no se queden con dudas. En la fe hay que tener las cosas claras. Si yo digo hay que andar con pies de plomo pisando sobre huevos, es decir, hay que tener las cosas bien claras, bien precisas, porque la fe es algo muy íntimo del ser humano, pero uno lo expresa esa fe en el quehacer diario de la vida. Sí, por eso hay que tener bien clara la fe, porque si no nos jalamos las cuadras de la vida diaria. Y pues bueno, a la vez invitarles a las personas que puedan darse una vuelta por acá, por Ambato, quieren visitar la Universidad Católica, bienvenidos sean. Y también, si quieren participar del curso de Estela, no sé si me permite hacer una propaganda, la sede de aquí de Ambato, también la de Quito, ofrece Estela, que es Escuela de Teología para Laicos. La de Quito, y no sé cómo funciona muy bien, pero creo que es entre semana en Ambato. Tenemos los fines de semana, sábados de 8 a 12, ¿sí? Es de manera presencial. Les invitamos, al menos a los que puedan, darse cita. Tenemos de algunas personas, algunos lugares también. Nos hemos conectado de forma virtual, pero preferimos que sea presencial. Pero bueno, ya en último caso, si es que quiere hacerlo virtual, hágalo virtual. Así que estamos aquí abiertos para todos. Muchísimas gracias, le agradecemos muchísimo a Danilo Velástegui por habernos acompañado en este programa por tercera ocasión. Amigos y amigas, esta fue una transmisión más del programa Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a ver la próxima semana con un nuevo tema y un nuevo invitado. Mientras tanto, que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias y buenas tardes. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí.